Acá. Ahí está. Bueno, vamos a resolver el problema número 7 de trabajo práctico 2. Bueno, dice, la tabla de tarifas que tenía Correo Argentino para la 45, no sé bien cómo se dice ese número, Feria Internacional del Libro, es la que se presenta a continuación. Bien. ¿Qué nos pide el problema? Dice, determina una expresión analítica que relacione el monto a pagar por un cliente de acuerdo al peso del envío. Considera un envío nacional con el tarifario de correo. A su vez, analiza desde un punto de vista matemático las características de esta función y fundamenta tus respuestas. Bueno, Cami, ¿vos te animás a contar qué tendríamos que hacer, qué información nos da el problema? ¿Cómo lo encaraste vos? Sí, me animo. Bueno, dice Bueno, que encontremos una expresión analítica para relacionar el monto que tiene que pagar cada persona por los libros, digamos, del correo argentino que mandaría, según el peso del bulto, es lo que yo entiendo. Y el problema aclara que tenemos que considerar el envío nacional, es decir, de la división de la tabla, lo de la derecha, lo acá nacional está, acá exactamente, tenemos los nacionales. ajá, con el tarifario del correo, en la columna de la izquierda. Esta columna, la que aparece acá en blanco. Bien, sí, exactamente, de acuerdo al peso del envío, que es lo que está acá a la izquierda, lo primero, hasta 1 kilo, hasta 5 kilos. Hasta 1 En- kilo nos dice que la tarifa es de 420, hasta sí, 5 kilos, 515. Bien. entonces tendríamos que relacionar, podríamos pasarlo a una tabla en GeoGebra, poner el peso y la tarifa del correo. Peso y la tarifa del correo. Bien, déjame que abro acá un documento. Vos trabajaste con GeoGebra. Sí, sí. Bueno, y mientras acá armo y habilito la hoja de cálculo, Sí. ¿qué significa la información que nos va dando la tabla? Por ejemplo, este 845 que aparece acá, ¿qué significa? Ese es el valor del envío. Lo que yo miro que, por ejemplo, 5 kilos sale 515, si no veo mal, pero 10 kilos no sale el doble. Es como que va aumentando según, porque 20 kilos tendría que ser el doble de 10 y no es. No aumenta proporcionalmente, sería, ¿o no? Claro, eso es lo que quería decir. Tiene un comportamiento creciente, pero no es proporcional. No es Y proporcional. aumenta en diferentes medidas. Y no puede pasar de 25, por lo que veo. Ya no llevaría o habría que hacer 2 paquetes. O habría que hacer los paquetes, sí, habría que preguntar ahí el correo cómo es eso. Si pone hasta profesora, ¿le va a tomar después el número? No sé. A ver. No, no lo toma, profe. No lo toma, profe, ya probé así. No lo toma. Uno los No, si números, no ¿no? lo toma, no lo toma. No me Ponga arriba deja. hasta, o ponga peso y ponga 5, 10, 15. Ahí está, ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Ahí está, hasta 25, así nos queda. ¿Puse bien? 1, 5, 10, 15, 20, 25. Ahí está. Bien. El tarifario. Bien, y no me respondieron. ¿Qué significa ese número que les había preguntado? Los pesos que le cobra. Que Los pesos que me cuando el cobra bulto porque... cuando el bulto pese hasta 45, no, hasta 15 kilos, la tarifa va a ser de 845 por kilogramo. Ah, ¿y qué ¿No? significa hasta 15 kilogramos? Hasta 15. Que la caja debe Eso pesar pesa. eso. Por eso decía que más de 25 no le lleva. ¿Cuánto? Pero ¿Y para tiene que mí no es pesar cuánto? ¿Y tiene que pesar cuánto, Miriam?
¿Cómo? ¿Que tiene que pesar cuánto? O sea, la caja más grande tendría que ser 24.999. Claro. Yo me Ujú. hago una Bien. idea, las envíos se hacen en paquetes o cajas, ¿sí? Que si una caja me pesa 50, opino que el correo te va a decir, hace 2 cajas. No sé si me explico. Sí, sí. Y no es hasta por kilo, sino que si la caja pesa hasta 1 kilo, o sea, 999, te va a cobrar 420. Ya después la O van a sea que pesar podría pesar 100 gramos la caja e igual y me le va a van a estar cobrar los cobrando, e igual me va 420. Si la me caja van a estar pesa 2 kilos o 4.900, le van a cobrar igual 515. Bien, ok. Eso es lo que quería escuchar, ¿sí? Porque a veces Lo, pensamos en algún otro momento, lo que solía interpretarse acá es que la caja tenía que, si pesaba 15 kilos, o sea, exactamente 15 kilos, entonces la persona tendría que abonar 845. Pero no, todos los si pesos intermedios también. no se los pensaba. Claro, esa O era sea, si la la caja respuesta a la pesa, pregunta que usted si hizo. la caja ¿Qué pesa 11 significa kilos, hasta le van a 15 cobrar lo kilos? mismo. Claro, Claro, no me van a estar haciendo un cálculo intermedio entre lo que sale, entre lo que me cuesta la caja de 10 kilos, es decir, a ver, una caja de 13 kilos, el precio que voy a tener que pagar no va a estar entre medio de 6,85 y 8,45, no va a ser un valor intermedio, sino que voy a tener que pagar 845, porque pesa más de 10 y menos de 15. ¿Sí? claro. Eso es lo que Lo, quería lo que decir. yo, lo que yo comentaba que no iba proporcional, porque si Ujú. no me tendrían que estar cobrando 1.030, por ejemplo, los 10 kilos, me están cobrando, va aumentando un poquito. Claro. Ujú. No crece Por 10 en la kilos no me misma cobran. proporción. Eso es hasta 25, porque yo opino que si tenés más de 25 kilos, te deben hacer 2 paquetes, 2 cajas, como le quieras llamar. Y ahí sí tenés que pagar el doble. Claro, porque serían dos cajas en todo caso de hasta 25 kilos. Hasta Claro. Son dos 25. envíos. Claro, claro, Serían dos tenés que pagar envíos. dos envíos. Exactamente, Elin. Ujú. Sí, los paquetes a veces no exceden ese Claro, y peso para que sea por una proporcional cuestión tendrían que de... cobrar por kilo. Claro. Ujú. Tendría que estar cobrando por kilo. Bien. ¿Vieron cuántas cosas pueden decirte mirando la tabla nada más, ¿no? Y eso los hace pensar, los hace imaginar cómo sería la función, ¿no? ¿Qué forma tendría? Ya no va a ser una función lineal porque no va creciendo en la misma proporción, ¿sí? Es lo que están diciendo ustedes. ¿Qué forma tendría esta función? ¿Qué imaginan? Creciente, Es creciente, en la medida que aumenta el peso porque de la caja aumenta el peso y aumenta el valor. y aumenta el valor a pagar. Sería Bien, una función compuesta por varias constantes, como una función a trozos. una función por tramos, sí, una función a trozos. ¿Por qué se daría eso, Sofi? Porque de 0 a 1 sería 420 y de 1 a 5 sería 515 y de ahí Ujú. habría como un salto, 420 a 515. Ajá, bien. O sea que vos estás pensando, por ejemplo, tendremos una constante, vamos a poner acá, voy a graficar estas partecitas que me dijo Sofi, después vemos cómo la graficamos de manera integral. Esto es 420 para cuando ¿quién? Para cuando x, o para valores de x que son más grandes que 0, ¿sí? Y pueden llegar hasta 1, hasta 1 kilo, Ujú. menores o iguales a 1. O sea que tenemos acá tendría que buscar, ¿dónde va a estar el 420? ¿En el eje vertical, en el eje horizontal? ¿Cómo?
En el Es vertical. un, La vertical es la I, es un- el eje de la I. es un valor para la variable independiente. Ujú. O sea que la tarifa, acá la tenemos, la tarifa de lo que voy a pagar depende de el peso de nuestra caja, ¿no? Acá tenemos una constante, no sé si la alcanzan a percibir el color. Vamos a agrandar un poco esto. Ahí se ve mejor, profe. Ahí está. Sí, se ve mejor. Ujú. Bueno, no me deja. Ah, acá. Ahí está. Eso sería ese trozo, ¿no? Hasta 1 kilo. O sea que si pesa medio kilo, por ejemplo, acá ya tenemos el medio kilo a la vista, ¿sí? Estaríamos pagando igual 4,20. ¿Qué pasa después? Si queremos llevar más de 1 kilo. Sería, claro, igual a 515 Ujú. ¿Para qué valores de X? para cuando los valores sean mayores que 5, no, Mayores sí, que 1. mayores que 1 y Mayor menores que que 5. 1 y hasta 5. Y hasta Hasta 5. Ujú. Acá tenemos el otro tramo. ¿Ven? Acá en gris. Ahí está. Entonces tenemos esta función definida por trozos, por tramos, como decía Sofi, ¿sí? Donde hay un salto. Justo acá, cuando llegamos al primer kilo, ¿sí? Ya la tarifa cambia, se modifica. ¿Sí? Pagamos 4,20 si pesa justo 1 kilo, pero si pesa un poquito más de 1 kilo ya tenemos que pagar los 515. ¿Sí? Y así tendremos que seguir representando cada uno de los otros tramos, ¿no? No sé si ustedes lo graficaron así, de este modo, graficando cada tramo, o pensaron en una única función que, bueno, se incluyan a cada uno de estos tramos. ¿Cómo lo Yo lo hicieron? hice por tramos. Yo lo hice por segmentos también. Así como lo estamos haciendo ahora, Francisco. Claro, sí, yo lo hice así. No sabía cómo hacerlo, entonces Ujú. directamente lo grafiqué como decía la tabla. Ah, bien. Bien, bien, bien. Vale, vale así. Yo estoy ¿Y cómo buscando hice cómo hacer de un solo ajuste, profe? con una sola vez, con una sola Es función, digo. claro, sí, pero no se me había ocurrido de los saltos. Ah, vos graficaste estos puntos. Claro, yo grafiqué los puntos y busqué un Graficaste el ajuste más. 1. Ah. Bueno, en ese caso, ¿qué estaría pasando, Cami? Si hacemos ese ajuste, estaríamos considerando de que para medio kilo el precio no sería de 420, sino que tendría algún valor intermedio. Claro, O que, sí, o que para 2,5 kilos no estaríamos pagando 515, sino estaríamos pagando un valor intermedio, ¿no? Entre 6,85 y 515. claro, no tuve en cuenta la palabra hasta. Ujú. Claro. El problema que vos resolviste es si te hubiese dado la información de que para 1 kilo cuesta 420, para 5 cuesta 515. Y vos tenías Exactamente. que encontrar los valores intermedios. Bien. Bueno, entonces la podemos graficar así. Como dicen ustedes, el otro tramo sería desde 685 para... ¿está bien? Sí, de 685 para cuando X es mayor que 5
y Hasta menor o 10. igual a 10. Ahí tenemos el otro tramo. Acá tendríamos la otra función, que es 845. Ahora cuando x, uy, me falta un igual, ahí está. Menor a 15, tenemos el otro. Vamos a achicar un poquito ahí, así vemos, ahí está el otro tramo. Y, nos faltan 2 tramos. Le vamos a poner P, ya se nos acaban las letras. Ya les cuento después cómo podemos hacer para escribir todo junto esto, ¿no? Y no tener que estar escribiendo por tramo. Yo no encontré el modo y no sé cuánto de una por una hasta que me cansé. Creo que la última ya no la hice directamente. Yo en realidad nunca recuerdo cómo se hace, así que siempre lo tengo que buscar. Esto es menor o igual a 25. Ahí está. Bien, entonces, la función sería esta que tenemos acá, ¿no? Con todos estos tramos, una función escalonada y creciente, como decían las compañeras recién. Bueno, lo que yo encontré para graficar este tipo de función es una función definida por tramos, ¿sí? Y estuve buscando acá en GeoGebra, a ver en qué parte estará. Creo que ninguna de estas, a ver, no, ninguna de estas. Ahí se los muestro, un segundito. Yo puse funciones definidas por tramos en GeoGebra o funciones definidas a trozos y ya les muestro acá. Miren acá esta función, acá hay un ejemplo, ¿sí? Esta función tiene una parte que es una función lineal, una cuadrática y una constante. Y el comando que se utilizó es este, que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, esperen que lo agrande un poquito. Ahí está. Usa el comando sí, que, ¿cómo se utiliza esto del comando sí? Uno tiene que poner la condición, acá en este caso serían los valores de x que cumplen con determinada cuestión, ¿sí? Esa condición sería en nuestro caso, por ejemplo, si x es mayor que 0 y menor o igual que 1, entonces, acá donde vale entonces, ¿qué habría que poner? Tendríamos que poner el 420, que eso es lo que vale la función para esos valores de x. Y después tendríamos que agregar qué pasa si eso no se cumple, ¿no? Si eso no se cumple, voy a tener que agregar otro sí. Si x está entre 1 y 5, la función vale 515, ¿sí? Pero esto es te los cuento para que ustedes lo tengan en cuenta o no, ustedes deciden qué les queda más cómodo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué tendría que ir acá? Si x está entre 0 y 1, la función vale 420, ¿no? 420. Si no, acá tengo que agregar una coma, si no, y tengo que agregar nuevamente un sí, si no, y ahora escribo. Para cuando x está, siempre me confundo. Cuando x está entre 1 y 5, ¿cuánto tiene que valer la función? La función tiene que valer 515, o vale 515, ¿sí? Si no, y acá agrego una coma, ¿qué voy a tener que hacer ahora? Agregar otro sí, ¿sí?
Y así voy a ir anidando los distintos sí hasta que logre cargar todos los intervalos que tiene la función. Ya ahora cargo este para que ustedes vean cómo se ve esa función definida por tramos. Me faltaría cargar el que está entre 5 y 10, ¿no? 5... No sé si se entendió lo que fui diciendo. 5 y 10, 685. ¿Sí? Bueno, ahí está. Miren, yo acá les voy a mostrar. Miren cómo queda la función. Es la función f. Acá voy a apagar todos los trámites que graficamos antes, ¿sí? Para que ustedes vean que esta función es la misma que teníamos, ¿no? Bien, acá tenemos 420 si x está entre 0 y 1, ¿sí? Es menor o igual que 1. 515 si x está entre 1 y 5. Y 685 si x está entre 1 y 10. Esto que aparece acá, esto no deberíamos prestarle atención, es simplemente una forma de concatenar los intervalos que definimos anteriormente. Lo que nos interesa es esto, ¿no? el primero de las partes. ¿Está? Y así Sí, sí. podríamos seguir agregando los demás intervalos. Esto no es algo que le pedimos, ¿sí? Lo que nos interesa es que ustedes puedan graficar o comprender de que el problema se trata de una función definida por tramos, ¿sí? Y en todo caso, estaba pensando acá cómo simplificar un poco esto. Cuando ustedes incorporen un texto, a lo mejor acá sí podemos agregar, a ver, eso no lo... Se me acaba de ocurrir, por eso no pensé que acá podíamos escribir esto de las llaves y demás. A ver, y si dejo esta nada más, así. En la vista previa, a ver qué me muestra. Ah, nada. No, porque lo voy a tener que cerrar. Tendría que buscarlo. ¿Cómo hacer para escribir esto que me aparece escrito acá, ¿no? La función esta para poder escribirla acá como texto, ¿sí? Eso se lo voy a tener que averiguar. Es que se me acaba de ocurrir, no lo había pensado. Y Ay, profe, no. en la vista algebraica, ¿cómo se pone la condición? O sea, todo junto, solamente pone sí y ya aparece la opción. Claro, exactamente. Mira, acá está. ¿Esto es lo que vos me preguntas, Cami? Ajá, sí, Acá. No sé si se alcanza a ver ahí. sí, ahí se ve el sí. Empezás con un sí, pones primero el intervalo para el cual vale tal función, y como tercer componente incorporas el otro sí y el otro sí de acuerdo a la cantidad de intervalos que tengas, ¿no? ¿Y usted Acá puso pusimos... F o ¿Cómo? GeoGebra le da el nombre de la función F? GeoGebra me lo puso ese nombre, pero podés ponerle vos el que quieras, ¿eh? O ni siquiera hace falta que ponerlo. Yo lo empecé con el sí directamente. Claro, sí, 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 creo. A ver, recuerdo haber visto que solamente puso sí y ya le apareció condición y eso.
Acá, como les decía, en este caso es una función definida por tramos y cada tramo es constante, pero podríamos haber tenido cualquier otra función, ¿no? Yo podría haber puesto acá una función cuadrática como esta, ¿sí? Y fíjense que acá el tramo cambia, ¿no? Y, o sea, vale la misma estructura, la misma forma de escritura, nos sirve para escribir cualquier tipo de tramo, ¿no? Pero podemos hacerlo como ustedes lo hicieron, así definiendo cada tramo, la función que le corresponde y para qué valores de x se corresponde ese pedacito y no pasa nada, ¿sí? Está perfecto. Y profe, como respuesta al problema mostramos esa expresión, digamos. Claro, acá ¿por qué no se me modificó ahora? ¿Le borré el cuadrado? Sí. Ahí está. Sí, tendríamos que aclarar que es una función definida por tramos, explicar este análisis que estuvimos haciendo, ¿no? Que el valor, que la tarifa va a cambiar de acuerdo al peso de ese paquete, ¿sí? Y explicar esto, de que un paquete, y tal vez poner un ejemplo, un paquete que pesa 3 kilos, eso significa que voy a estar pagando la tarifa de hasta 5 kilos, ¿sí? No voy a pagar un valor intermedio. Se podría agregar también de que no crece de manera proporcional, ¿sí? En realidad, profe, podríamos interpretarlo como, por ejemplo, que ese hasta es cierto punto, porque no se toman valores intermedios. O sea, ese hasta quiere decir que no importa si el paquete, o sea, vos tenés definido cierto precio para 1, 5, 10, 15, 20, 25. No importa lo que pese tu paquete, vos tenés el precio de esos y si tu paquete pesa más o menos de los valores establecidos, o sea, vos vas a pagar el valor establecido. El valor, sí, que contenga Claro, del peso, ese exactamente. peso. Uh-huh. Así es. ¿Qué más? Nos preguntaba, a ver si nos quedaba algo más por definir. Se podría agregar también que es una función discontinua, por ejemplo. ¿Es discontinua por qué? ¿En qué puntos? ¿En qué puntos dirías que es discontinua? 1, 5, 10, 15, 20, 25. Uh-huh. Hasta 20. Hasta el 20 podríamos, o sea, podríamos decir en 1, en 5, en 10, en 15 y en 20. ¿Sí? Para esos valores la función es discontinua. ¿Y por qué es discontinua? Por ejemplo, en el 1, ¿por qué es discontinua? Porque, digamos, como que pega un salto de segmento a segmento. No están conectadas las líneas. Uh-huh. Y si lo tuviéramos que argumentar de manera matemática, ¿qué podríamos decir? Tendríamos que recurrir a la definición de continuidad, ¿no? ¿Qué se necesitaba para que una función fuera continua en un punto? Que para cualquier valor de x que vos tomes en y, se estén aproximando ambos hacia el mismo punto. Que se esté aproximando. A ver, ¿cómo es eso? Sí, Sofi. O sea, me voy, digamos, como a la función de límite. Esto de que se tienen que Ah, ir acercando por los dos lados hacia el mismo punto. o sea Como que que, para que sea mira, ahí continua tiene que tocar puntos, o sea, tiene que pasar por puntos de la X y puntos de la Y, o sea, no puede haber un salto, o sea, ese cierto salto. Y estaban los teoremas, que si los cumplías eran continuos. a ver cuáles eran los teoremas, Miriam.
Por nombre no me pregunte, pero había uno que, por ejemplo, decía que si hubo una temperatura máxima y hubo una mínima, bueno, temperatura porque nos explicó con temperatura el profesor, en algún momento tuvo que haber pasado por 0 y además tuvo que haber pasado por las otras. O sea, si hoy, por ejemplo, fue de 18, en algún momento la temperatura tuvo que haber sido de 15. Y en algún momento también, si la mínima fue de -3 en el día, tuvo que haber pasado el 0 para luego llegar a los 18 cuando hizo más calor. Y acá no ¿Y pasa. eso se ajustaría para este caso? Ese teorema que No, vos... pero digo, la ese... continuidad que no se ajusta acá. Una función de si es continua si cumple alguno de estos teoremas, ya como una ayuda, y acá no veo eso. Ajá. En Limbo, ¿querías realidad, bajo el concepto, o sea, de continuidad, primero tenés que evaluar en qué, o sea, la continuidad se evalúa en un X punto. Entonces, yo Sí, elijo no el punto estamos en el que voy pensando a en evaluar la uno. función. Claro, tengo que evaluar mi función en ese punto, tengo que calcular el límite en ese punto, y si coinciden esos valores, el límite existe. Y si no, depende del resultado, qué tipo de discontinuidad voy a tener, que en este caso es esencial. Bien, entonces, lo que vos estás enunciando es la definición de función continua en un punto. ¿Qué dice eso? Claro. ¿Qué dice esa definición? Primero tengo que saber si la función está definida para ese punto en el cual yo estoy analizando la continuidad. En este caso, tendría que ser el valor de la función para cuando x es igual a 1. ¿Existe ese valor? Sí, existe, es 420. Y es 420. Existe y es 420. O sea, cuando pesa 1 kilo exactamente el paquete, yo pago 420. Bien, primera condición la tengo. O sea que la función en el punto existe y vale y es 420. Y ahora tengo que analizar la segunda condición, que es lo que Elin decía recién, ¿no? Tengo que analizar qué es lo que pasa con el límite para cuando x tiende a ese valor, a 1. Para analizar ese límite, en este caso, podemos tomar el límite a derecha y el límite a izquierda de esa función, ¿sí? Y ver qué valores me arroja. Si esos límites son iguales, entonces existe límite, ¿no? Y si a su vez ese límite, ese valor de ese límite coincide con el valor 420, que es el valor de la función en ese punto, entonces vamos a decir que es continuo. Si falla alguna de esas condiciones, la función no es continua, por lo tanto es discontinua. ¿Sí? Veamos qué pasa con el límite, que es lo que nos faltaría acá para saber si es continuo o no. El límite para cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función, ¿cuánto vale? A 1 por la izquierda, o sea, por este lado. 420 vale, Sofi. Por la izquierda me voy acercando a 1, por la izquierda es 420. ¿Y por la derecha? 515. 515. O sea, por la derecha, me voy acercando por la derecha, es 515. ¿Sí? Entonces, ¿existe o no el límite para cuando x es igual a 1? De esta función. No, Si existe es 420, ¿o no? No, no existe. no existe. No existe No porque existe. Porque tienen que ser iguales los dos límites. Sí, Sofi, te escuchamos. sí, sí, eso quería decir que no existe porque dio distinto. Por izquierda o por derecha tendría que haber dado el mismo valor y como No, dio no diferente. Claro, tiene diferentes valores, exacto. Sí, sí. tiene diferentes valores, entonces el límite no existe para cuando x tiende a 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestra función no es continua. ¿Sí? Y en particular, como el límite no existe, a partir de que el límite no existe, nosotros podemos justificar el tipo de discontinuidad. No tengo presente cuáles vieron con Marcel. Esta es una discontinuidad de salto, no sé si las clasificaron. Sí, en el módulo habla de salto finito, de discontinuidad infinita. Uh-huh.
Una discontinuidad de salto esta. Ujú. Bien, y ese análisis lo podemos hacer con cada uno de los otros intervalos y va a ser el mismo, ¿no? En todos los casos tenemos una discontinuidad de salto y la condición que está fallando es la de los límites, ¿sí? ¿Vos, Fran, Entonces, querías decir algo? iba a decir, para que una función sea continua, el rango, digamos, tiene que ser completo entre el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Tiene que tener un valor para todo el rango entre el mínimo y el máximo absoluto. Vos decís que tendrían que existir todos los valores de la función para el intervalo en el cual esté definida la función. ¿A eso te referís? Claro, para que sea continua. ¿O no? Sí. Porque vos ahí, con el Eh, 450, no lo tomarías en i. ah, sí. Ujú, claro. Sí. De lo que ustedes tienen que valerse son de las definiciones y de los teoremas. Y analizar qué parte de esa definición o de ese teorema es la que estaría fallando, ¿sí? Para que, por ejemplo, en este caso no sea continua la función. ¿Está? O para no poder encasillarla dentro de las funciones continuas. Entonces, si ustedes tienen presentes las definiciones, van a poder encontrar secciones de esas definiciones que no se cumplen y eso les da argumentos a ustedes para clasificar, en este caso, una función discontinua o, por ejemplo, la existencia o no del límite de una función en un punto. Por qué una función puede tomar o no algún valor, y es el teorema que decía Miriam recién. No se me ocurre algún otro ejemplo ahora. Por ejemplo, pensando en el teorema que enunciaba recién Miriam. Si a mí me dicen que tengo una función, si a mí me dicen que tengo una función continua, ¿sí? Definida en un intervalo cerrado, ¿no? O sea que en un intervalo cerrado tengo una función continua. Y me dicen que para determinado valor de x, no sé, para x igual a 2, la función no existe. O el valor de la función no existe, ¿sí? Y me dicen que justifique si eso es verdadero o falso, si podría existir alguna función con esas condiciones. Y en realidad si me están diciendo que una función es continua en ese intervalo, entonces yo me estoy asegurando, y por el teorema que decía Miriam, ¿no? Que para cualquier valor de x que yo tome dentro de ese intervalo, voy a encontrar una imagen para esa función. ¿Sí? En cambio, si me aseguraran de que la función es continua, bueno, ya ahí sí, podría ser verdadero lo que está diciendo ese enunciado, ¿no? Pero siempre ustedes tengan a mano las definiciones y los teoremas. Y a partir de eso enuncian sus justificaciones, porque eso es como lo mínimo indispensable que se tiene que cumplir para que se dé alguna condición de función, de límite, de derivadas más adelante. ¿Sí? No sé si se entiende la idea. Sí, profe. Lo que vos estabas enunciando, Francisco, sí, es cierto lo que vos decís, ¿sí? Es cierto. Pero ¿cómo lo hacemos enunciar o escribir de manera formal y que sirva eso, digo, para que el lenguaje se entienda al leerlo, ¿no? Que se entienda una única idea y no sea ambiguo eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante partir de las definiciones y los teoremas.
¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere consultar algún otro problema que haya quedado sin resolver. Creo que este era el último que quedaba. Profe, yo quiero consultarle una duda, pero es más teórica, o sea, no sé si interpreté bien algo en la A teoría. ver, decime. Por ejemplo, cuando se refiere a salvar la indeterminación, se refiere a que mediante procedimientos algebraicos, por ejemplo, la factorización o racionalización, Racionalización. Ujú. obtengamos una función equivalente. ¿A eso se refiere? O sea, que podamos reemplazar por el mismo valor al que tiende la x, pero no nos dé 0 sobre 0. ¿A eso se refiere? Exactamente. Ujú. Cuando decimos salvar la indeterminación es tratar de simplificar, tratar de eliminar al menos ese factor, esa parte de la función que se está anulando, ¿no? Y que en muchos casos anula al denominador y nos aparece esa indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Porque no podemos estar dividiendo por 0. De esa manera estamos consiguiendo, como bien vos dijiste, una expresión que es equivalente a la anterior, salvo que esta nueva, ¿sí?, ya no tiene ese número que nos impedía resolverla, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese número, ese valor, en ese punto, esa función va a estar teniendo seguramente un hueco, que era lo que veíamos los otros días. Profe, ¿y cómo yo puedo argumentar de forma matemática? Porque, o sea, a eso, esa parte del hueco, o sea, cuando yo, por ejemplo, escribo la función original y la igualo, o sea, pongo cuando tiende a 2, x igual a 2, me tira el signito de pregunta, o sea, no sé cómo argumentarlo de forma matemática, que ahí me queda un espacio, o sea, un hueco. O sea, ese es un valor para el cual la función no se encuentra definida. Es como que no hay... ¿Por qué no está definida? Y porque justo en ese valor, cuando vos reemplazás en la función, te aparece una división por 0, por ejemplo, ¿no? Es decir, una cuenta que no se puede resolver. Claro, claro. Eso es lo que hay que decir, lo que hay que hacer notar. Claro, porque yo entendía la idea, pero no sabía cómo argumentarlo, más de forma matemática. Es eso, es porque hay una cuenta que no se puede resolver, básicamente. A veces es re difícil, o sea, tenés la manera de encontrar las respuestas así común, pero vos decís argumentos matemáticos, es como más difícil, sí, se complica. Claro, nosotros cargamos la cuenta en GeoGebra y nos tira el signo de pregunta. A ver, ¿qué es ese signo de pregunta para GeoGebra? GeoGebra no nos escribe el 1 sobre 0, porque como no se puede resolver, ¿sí? No, es una indeterminación, aparece ahí ese signo de pregunta. Y ese signo de pregunta, la mayoría de las veces, tiene que ver con eso, con que hay algo que no se puede resolver, que no tiene solución matemática. Buenísimo. Profe, yo tengo otra pregunta acerca de los problemas. Si en alguna clase desarrollaron los problemas de costo promedio, Costo promedio, el 6 y el 9. el 6 y el 9. Porque A ayer ver. otra vez no tuvimos clase con el profe Mariano. Y capaz Cumplió los no, años ayer. No no tuvimos. sabía que no iba a dar la clase. ¿Cómo? Cumplió los años Mariano ayer. No sabía que no iba a dar la clase. Ah, era su cumpleaños, claro. Para No, mí empezó el festejo de temprano. sí, fue a desayunar. ¿A qué hora tienen clase con Mariano? A las 10 de la mañana. A ver, un trabajo práctico 2.
¿Cuál me decís que es? ¿El 6? Sí. El 6 lo tiene que haber dado la Tefi, la Estefanía. Ah, no, tampoco tuvimos porque era el Día del Estudiante. Ah, pero ella estuvo adelantando las clases esta. ¿Puede ser? ¿Cuándo Igual, tienen Cami, clases con ¿sabes ella? que el profe Marcel hizo ejercicios en clases de promedio, costo promedio? Los Pero no resolvió, hizo capaz que te Karen pueda orientar un promedio, poco. hizo el costo marginal. Con Camila Bueno, pero trabajamos costo promedio. El ejercicio 6. Sí, el Y no ejercicio sé si 6. el 6 o el otro, pero lo hicimos. Hay uno que es de esos que está hecho seguro. Creo que el 6. Sí, uno de costo promedio está A hecho, mí, sí. Falta el de Mariano de ayer, que era el 9, por lo que veo acá. Está medio chiquito. sí. Y el A ver, 10 que no me esperen que los acuerdo qué acomode era. acá. Sería la cuarta clase. Esperen, como acá. Cuarta clase. La cuarta clase le 10. tocaba a la Cami el 11C, a la Tefi el 6, pero no sé si ya tuvieron la clase esta. A lo mejor la tienen la semana que viene, la última clase de este práctico. ¿Y cuál otro decís, Elin, que es parecido al 8? el 9. Creo que el 9. Al 9, Mariano. Claro, debe ser el de Mariano y que tendría que dar esta semana. ¿No? ¿O ya lo Claro que dio? tenía que haber dado ayer. Claro, ayer. No creo que Ah, Estefanía el bueno. miércoles nos dé clases igual. ¿Cómo? Digo que no creo que Estefanía nos dé clases el miércoles, porque tenemos el parcial. Claro, ya es el parcial. Ah, a ver. Bueno, a ver, miremoslo. El 6, a ver qué dice el 6. Dice, para una organización se estableció que los costos son de... Ah, este ya me habían preguntado, me parece. Sí, yo Bueno, era profe la que le había preguntado, pero era solamente porque le había hecho así una consulta de por qué nunca tocaba el 4 o el 5 y usted, claro, ahí me había dicho que lo tenían que desarrollar otra profe, por eso no lo quería ver mucho a fondo. dice, para una organización se estableció que los costos variables son de 6 pesos por kilogramo de producto producido y los costos fijos resultan de 5.000. Encuentre una expresión que permita calcular el costo promedio. Realiza una gráfica propia de esta función y describe la información que está brindando. Ujú. Bien. Bueno, ¿y cuál sería la función de costo promedio? 6 por X más 500 sobre X o sobre Q. Ujú. O sea, del total de costos tenemos que dividirlo por la cantidad producida, ¿sí? Esto tiene que ver con ese promedio, podrían asociarlo con el promedio que ustedes sacaban en el secundario, que sumaban las notas, sumaban el total de notas y lo dividían por la cantidad de notas sumadas. Es lo mismo, eso es el costo promedio. Es el costo total de producción dividido las cantidades, ¿sí? O sea, en promedio estarían calculando cuánto les costó cada unidad. Pero para poder calcular eso, ¿qué van a necesitar? Tener el costo total, ¿no? ¿Cuál es el costo total? La función de costo total. La suma del costo variable más el costo fijo, que está ahí, que dice Ujú. 6 por cada kilogramo. Eso sería el variable. Seis- Y el fijo te quedan seis. 5.000. Ujú. O sea que la función de costo total, vamos a poner acá la función de costo total, si X son las cantidades, sería 6 por X, o sea, 6 pesos por cada kilogramo, en este caso, más los 5.000 de costo fijo. ¿Sí? Y el costo O sea, promedio, le vamos a... una Sí. pregunta, 5.000 sería por kilo también. No, dice costos fijos. Claro, porque ahí no se sabe para cuántos, o es para toda la producción. No, porque el fijo Aparte, siempre es fijo. El otro es el claro, variable, que es el 6. Está Ese sí bien, va lo que por pasa cantidad. que puede haber costos fijos hasta cierto,
Esto es por producción, no importa cuánto produzco. Sí, no dice nada acá si es por un rango de Claro, se tiempo, supone que podría siempre ser tendrías 5.000. en este periodo fijo eso. Ujú. Aguárdame un segundito. Ahí está. Entonces, le decía que esos 5.000 pesos no sabemos bien para qué rango de tiempo están definidos. Podrían ser semanales, podrían ser mensuales. Si los pensamos mensuales, a lo mejor tienen que ver, por ejemplo, con tener abierto el negocio, ¿sí? Cuánto me insume de el pago de algún impuesto, la luz, el gas y demás, ¿sí? Esos costos fijos, o al mismo empleado que le tengo que pagar, venda o no venda, produzco o no produzco, ¿sí? Bien, tenemos ahí nuestra función de costo. Acá metí la pata. Quería calcular, quería escribir acá como costo promedio, algo así. El costo promedio, me dijeron ustedes que era la función de costo que teníamos recién, dividida las cantidades. O sea que esa es nuestra función de costo promedio, ¿sí? Ahí está. Bien. ¿Qué más nos está pidiendo? Acá lo que está en gris, esta que está en gris acá, es la función de costo. Dice, realice una gráfica apropiada de esta función, de la de costo promedio, ¿no? Y describe la información que está brindando. ¿Qué nos dice? Ya dijimos, ¿no? Que es el costo promedio, es el costo por unidad, ¿sí? De esta producción. ¿Y qué pasa con esos costos promedios? En la medida que se aumenta, por ejemplo, la cantidad. ¿Se acercan a cero? Tienden a cero, parece, ¿no? Los costos promedios Sí, tienden a 6. Nunca van a quedar tienden... más abajo de 6, porque 6 es el valor unitario, el costo unitario. Ujú. Ah, sí, tenés razón. Acá cuando se simplifica, sí, está bien. Estaba mirando mal. Bien, ojo con eso, ¿no? Porque uno acá, yo tengo una escala muy grande. Eso era lo que no entiendo, profe. Yo veo que tiende a cero, pero cuando fui a hacer los cálculos da 6. Da 6. ¿Qué cálculos hiciste, Cami? Al final dice el último punto, dice que calculemos cuando x tiende a cero y a infinito. Ujú. Y creo que en la tabla me daba a 6. O sea, no me daba a 0 como yo pensaba, sino que daba como que 6. Ah, y ahí empezaste a dudar. Claro, y ahí ya se me descolocó todo el problema, no entendía nada. Claro. En la medida, fíjense, en la medida que nos acercamos o tomamos valores cada vez más grandes, ¿sí? El costo por unidad es siempre superior a 6. De hecho, si graficamos acá, y igual a 6, vamos a ver que esta recta jamás es alcanzada por la función, ¿no? Siempre existe ahí una diferencia. Y es por lo que mencionaba Francisco recién. Si ya sabemos que cada unidad, o sea, fabricar cada unidad así solita en materiales,
nos cuesta 6 pesos, ¿sí? Lo que vamos a estar dividiendo después son esos costos fijos que lo vamos a dividir, si tenemos más unidades producidas, esos 5.000 pesos, que son los costos fijos, los tenemos que dividir en más cantidades, ¿no? Entonces, vamos a tener el costo de fabricación de ese producto, o sea, de los materiales, por ejemplo, como para simplificar un poco la idea, tenemos 6 pesos de materiales para fabricar esta billetera, ¿sí? Pero además le tengo que agregar el sueldo del empleado, ¿sí? Supongamos que son 5.000 pesos. Si en todo el mes hago esta billetera nada más, voy a tener 6 pesos de materiales más 5.000 del sueldo del empleado, ¿no? Pero si hago 2 billeteras, ¿qué va a pasar? Esta billetera me va a costar, o sea, cada billetera va a costar los 6 pesos, ¿sí? Y esos 5.000 pesos de costos fijos ahora los voy a poder dividir en cada una de las billeteras, ¿no? En las dos. ¿Se entiende? ¿Un poco la idea? Porque esos 5.000 pesos los voy a tener que pagar igual, los voy a tener que gastar igual, ¿sí? Así Claro, haga una billetera, por ejemplo. así haga una billetera o si hago 500 billeteras, ¿sí? Si hago más billeteras, ese costo fijo lo voy a poder dividir en más partes, ¿no? En más cantidad de billeteras. Cada billetera va a absorber una partecita de ese costo fijo. ¿Se entiende un poco la idea y por qué es que el costo promedio tiende a 6 en la medida que yo aumento mi producción? ¿Se entiende un poco mejor, Cami? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Solamente se divide el costo fijo. El costo variable siempre va a ser 6. Exactamente. El costo de cada billetera del material es el mismo para 10 unidades o para 20. Claro, ¿Sí? igual vas a Acá, ir en este pagando caso. luz y todo, aunque produzca 0. Así es. Bien, ok. Exactamente. Bien, eso sería lo que está pasando en este problema. Bien, y la pregunta B va en el mismo sentido, Cami, ¿no? Porque dice, describa lo que ocurre con el costo promedio si la cantidad aumenta. ¿Es posible que para una cierta cantidad el costo promedio resulte de $4 por kilogramo? ¿O 5? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, tiene que ver con este análisis que estamos haciendo, ¿no? Y en el punto C nos dice, describa matemáticamente la curva de costo promedio, teniendo en cuenta si presenta asíntota horizontal y vertical, como así también límites para cuando. Bien, y eso sería el análisis de la función, concretamente, de 6x más 5.000 sobre x. Cuando yo tomo límite, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Cuando tomo límite para cuando x tiende al infinito, tiene una asíntota en 6, esta función, una asíntota horizontal en 6. Profe, cuando reemplazo la x por 0, me da 5.000 sobre 0. 5.000 sobre 0. Sí, ¿y qué significa eso para tu problema? Bueno, y ahí ya es nula la función, porque no puede tener el denominador 0 matemáticamente. Sí, pero vos estás intentando calcular un límite, ¿no? Acordate que a vos no te importa cuánto vale la función justo en el punto, sino que en valores cercanos a ese punto. Entonces, ¿qué pasa con la función cuando vos te acercás a 0? Por la derecha, porque por la izquierda tiene valores negativos, no te interesan. Y da 5.000. ¿5.000? Sí.
Solamente reemplacé el 0 por las X. Y si lo reemplazas por 0,05, ¿cuánto te da? Porque por 0 no lo vas a poder resolver. Claro. No, y tendría que hacerlo. $10.006 me da. ¿Y qué significa eso? No sé. Tiende a infinito. Toma Entonces, valores cada vez más grandes. claro, cada vez números más grandes. Nunca va a tomar el valor 0 la función, por más que no produzca nada, ¿sí? Siempre va a tener un costo. Y ese costo promedio va a ser cada vez más grande cuando produzca menos cantidad de kilogramos. ¿Sí? Porque fíjense, la función acá se va a infinito, ¿sí? En la medida que nos acercamos a 0, en valores de x, ¿sí? Si nos acercamos a 0, la función se va a infinito, ¿ven? Se va a infinito. ¿Sí? Sí, profe. En la gráfica sí lo entiendo. Todas las preguntas de este problema apuntan como a lo mismo, ¿no? A entender qué significa el costo promedio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esos valores cuando las cantidades tienden a infinito, qué pasa con ese valor de costo? Todas van en función de interpretar esa función, primero de manera gráfica, después en el contexto del problema, ¿no? Y por último, matemáticamente, analíticamente, o sea, me piden que calcule un límite y que diga qué es lo que está pasando con la función, por qué me da ese valor de límite, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la función, eso es lo que está proponiendo el problema en cada uno de estos ítems. Entonces parece que siempre estamos diciendo lo mismo, pero en un momento lo decimos sobre el problema, en otro sobre la función, particularmente desde lo gráfico, y en otro desde las cuentas. Claro, sí, profe. Y bueno, el 9 es igual, tiene exactamente las mismas consignas. ¿El 9? Sí, Ah, mira, es el mismo. Exactamente el mismo. Nada más que acá tenés una tabla y seguramente tenés que hacer un ajuste para encontrar la función. Claro, hay que hacer un ajuste acá. sí, Tenés que descubrir la función. En el anterior la función estaba como enunciada ya en el problema, ¿no? Nos decía que había 6 pesos de costo variable y 5.000 de costo fijo. ¿Y puede dar de grado 3, profe, la de costo? Sí, es de grado 3. Así es. Es de Ah, grado 3. buenísimo.
0,001 x al cubo menos 0,3 x al cuadrado Ah, más usted tiene la 40x más. resolución, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo suben las resoluciones, profe? No sé cuándo cierra este práctico. Porque en la unidad El 2 25. supuestamente cierra mañana. Ah, bueno, mañana entonces. El 25. Mañana no es 25. Ah, no, mañana es 24. Pensé que Domingo. habían dicho mañana. Es que sí, en el planner, Em, en la presentación dice hasta el 24, no 25. Bueno, Miriam ha tomado hoy, miro cualquier cosa. a ver. O calculé que el 25 yo iba a tener las resoluciones, eso puede ser. Claro, el sábado sería el último día, el 25. El domingo a las 00 y un minuto tienen la resolución. Claro, eso es lo que calculé yo, que el 25 vamos a poder ver las soluciones. Claro. Ujú. Bien. Bueno, chicos, chicas, chiques, como dicen ahora. Bueno, profe, nos vemos. No sé si no tienen ninguna duda más. Cami, ¿algo que te haya quedado ahí en el tintero? No, no, solamente tengo que sentarme y volver a ver ese problema porque no lo entiendo, el 6 y el 9. Ok. Bueno. Y eso, y Bueno, el martes, Cami sí nos va a dar clases, ¿no? El último problema creo que dijo la 11, a o ver. eso no hablaron. Pará. ¿Dónde estaba? Lo de la rúbrica. A ver. ¿Dónde lo dejé? Dame un segundito y te lo abro, ¿no? Que no sé dónde lo dejé. Creo que lo cerré. Bien, yo hoy estoy en mi última clase. Estimo que los otros profes, la Estefanía, ¿qué dio? El sábado, el miércoles dio. Nada. O sea que el miércoles pasado ella ya avanzó con alguno de estos problemas. Sí, nos dio 3 problemas, creo que uno del 4, uno del 5 y uno Ah, del 11. Nos dio 3, les dio 3 problemas. Bien. pero ninguno de estos que le comento, digamos, sino que eran de más Ah, técnicas de resolución del límite. claro. ¿Y la Cami? Y ella es la que creo que nos dio el de costos, pero no logré entenderle bien. Ah, bien. Bueno. Va, no con tantos términos así como matemáticos para la resolución, sobre todo que pide ahí Ujú, las consignas. bien. Bueno, ahora voy a escribir en el grupo que tenemos. Ujú. Les voy a pedir que tachen cuáles son los problemas que dieron y que en todo caso, quien les dé clase el lunes, ¿quién les da clase el lunes? ¿Alguien? No, el lunes tenemos la No, está teórica con Marcel. Y el martes está la Cami. Bueno, que la Cami el martes tome los problemas que no se dieron. Aunque eso va a funcionar más como consulta, me parece. Sí, porque mi idea, por ejemplo, ya era terminar ahora